José Santiago Castañeda, gusto saludarlo, muy buenos días. ¿Qué tal, clase? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Hace algún tiempo no era tan difícil ubicar a alguien del Partido Nacionalista que viniera para hablar sobre en general política, inclusive en el momento en el que esto pasaba de Nadine Heredia y Ollanta, que ya estaban en algunos apuros y apremios judiciales o de investigaciones, ¿no? Pero ahora, digamos, ya no pueden, no quieren, no tienen tiempo, están resfriados, el sol ha calentado mucho, en fin, digamos. La lluvia, los huaicos. Sí. Y yo quiero agradecerle porque usted ha aceptado venir a conversar con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Todos se han ido. Ahora nadie es amigo de Ollanta y nadie en Heredia. No, yo creo que cada uno debe tener sus propias razones, ¿no? En todo caso, ellos tendrán que explicarlo porque no dan la cara, porque no han renunciado. Todas las personas que tú me comentas no han renunciado, todavía están en el partido. Yo entiendo porque también tienen sus propias labores privadas, ¿no? Por ejemplo, tú me contabas el caso de Najara, el caso de Freddy Otarola. A Najara, por ejemplo, he visto una nota que ha mandado por Twitter, creo, una entrevista pequeña que le han hecho, que le sorprende el comunicado del Partido Socialista, que debió ser más contundente. Eso es lo único que tiene que decir alguien que ha sido presidente del Consejo de Ministros, una de las ministras, digamos, yo diría, más visibles del gobierno, una persona que presidenta, bueno, en fin, ¿no? Freddy Otarola, creo, no puede, a esta hora no puede hablar. En todo caso, gracias, yo creo que la propia opinión tendrá que juzgarlos a ellos, ¿no? O sea, usted lo que cree es que si van a estar en ese plan, mejor que se retiren del partido. Yo creo como siempre hemos señalado, quien no se encuentra a gusto en una casa, tú te sales de la casa. Ajá. Ahora, si tú estás en una casa, tienes que someterte a la regla de la casa. Ya. Entonces yo creo que eso tiene que pasar por ellos. Ellos tienen que evaluar cuál va a ser su condición, porque hasta donde yo sé, ellos todavía siguen el partido. Ahora, pero ¿cuáles son las reglas? Perdón, disculpe que le interrumpa, doctor Santiago Castañeda. ¿Cuáles son las reglas de la casa ahora frente a lo que está pasando con Nadine Heredia y Ollanta? ¿Qué cosa es lo que han acordado ustedes? Mira, yo creo que acá una regla básica es defender el gobierno. No tanto defender las personas, ¿no? Yo creo que defender el gobierno. Yo creo que se han hecho muy buenas cosas. Creo que el Perú ha avanzado todo lo que es el tema de educación, inclusión social. En todo caso, creo que ellos, como parte también del gabinete, porque ellos formaron parte del gabinete, y además que fueron congresistas, creo que tienen un imperativo categórico de salir a defender a su gobierno, ¿no? Entonces, en el caso concreto de Freddy Otarola, yo he conversado con él y él siempre se ha mostrado dispuesto a seguir colaborando con el partido. Ahora, si él te ha manifestado que no puede, digamos, aceptarte una entrevista porque tiene algunas ocupaciones privadas, también hay que entenderlo, porque acuérdate que él es notario en Huaraz. No, pero entonces no quiero personalizar, de repente no le permite, ¿no? Pero, digamos, no es que el momento demanda una defensa del gobierno en términos políticos. Uh-huh. El asunto ya se ha encaminado a un problema judicial, digamos en términos generales, y hay investigaciones muy concretas que hay al partido, a Nadine Heredia y a Ollanta Humala. Y en ese sentido, claro, es inevitable centrarse en las personas y no en el partido, porque con el partido podríamos discutir si hicieron las obras tal, si estuvo bien o mal. Uh-huh. Esa es otra discusión. Lo que ahora requiere, y me parece que eso es lo que deberían hacer, quienes quieran hacerlo obviamente, es ver si es posible defender a Nadine Heredia y Ollanta Humala frente a lo que se está imputando. Y no digo no solo en términos legales, que tiene abogado, sino también en términos políticos. Pero las propias investigaciones, un poco precisarlo, y que la opinión pública sepa, todavía están a nivel del Ministerio Público. Sí. El Ministerio Público, que en el caso en concreto es el fiscal Juárez Atoche, todavía no tiene un caso. Uh-huh. Por ejemplo, las declaraciones que ha dado el señor Jorge Barata ante el fiscal coordinador, que es el señor Hamilton Castro, él considera que no son contundentes. Y tanto es así que el fiscal Juárez Atoche le ha pedido al fiscal de la Nación ir personalmente a interrogar al señor Barata. Y nosotros, por nuestra parte, hemos solicitado que en esta reunión, que en esta interrogatorio podamos participar, porque también nos gustaría hacerle algunas preguntas al señor Barata, de tal manera que la investigación fluya. Es decir, o sea, si alguno cree que ya estamos condenados, que ya se nos cayó la casa, que ya se nos vino la noche, no, yo creo que no, yo creo que en términos generales, la propia declaración del señor Barata nos beneficia. Es cierto que en algún tema se podría pensar que nos involucraría, pero
como toda delación, como toda colaboración eficaz, tiene que corroborarse lo que manifiesta el colaborador, ¿no? Paramos ahí para poder, pero digamos, en mérito a que el fiscal debería permitir que los abogados de Nadine Heredia vayan a preguntar a Barata si en este momento están trabajando, inclusive con Barata, la colaboración eficaz, que es básicamente entre el fiscal y, digamos, después con la anuencia de un juez. Es decir, no participa la parte, no es una audiencia donde participan las partes y discuten lo que está diciendo el señor Barata. Eso será más adelante, después de que se hagan los niveles de colaboración para darle la condición de colaboración eficaz. En estricto, la colaboración eficaz se maneja siempre en reserva. Sí. Pero aquí ya se rompió la reserva. O sea, todos sabemos que el colaborador eficaz es el señor Barata, todos sabemos qué cosa ha dicho el señor Barata, de más o de menos. Entonces, si el fiscal Juárez Atoche quiere hacerle una segunda entrevista, un segundo interrogatorio, yo creo que por el principio de igualdad de armas, por el principio de debido proceso, también se les permite a los abogados poder interrogar. Claro, pero lo que pasa es que eso procesalmente no es posible, porque están en este contexto en el que ellos están trabajando en la colaboración. La colaboración eficaz, para que funcione, no es el dicho de Barata y simplemente con el dicho se toman acciones. Hoy tienen que corroborar. Y eso lo tiene que validar todavía un juez. Claro, y tiene después que ser aprobado, tiene que ser homologado. Entonces, lo que hay ahora, lo que se ha filtrado ahora, es una declaración del señor Barata. Pero por eso te digo, o sea, se ha roto justamente la esencia de la colaboración eficaz, que es justamente la reserva. Porque en la colaboración eficaz, tal como está, digamos, regulado y normado, es la reserva. Pero si yo ya sé quién es el colaborador, si yo ya sé lo que está diciendo, y si es que se le va a tomar una segunda declaración, permíteme también participar. No, pero eso no es posible. O sea, digamos, ustedes se van a defender el momento en el que esa declaración sea corroborada, el juez asuma que hay elementos sustantivos y se traslade ya a al proceso, y ahí ustedes podrán defenderse de lo que dice. No, ahora, pero no quiero centrarme ahí. Lo que quiero decir es, ¿de dónde saca usted que lo de Barata los beneficia a ustedes? A ver, sí. No sé si me permite. Lo que pasa que en esta investigación, sobre todo la nuestra, y creo que ha generado justamente un enfrentamiento entre fiscales, es que ha roto ciertos principios, y es el de la reserva, porque esta declaración debió mantenerse en reserva, al menos la persona que estaba declarando, porque tú no puedes mantener en reserva el contenido, pero sí el informante. Entonces, si ya se rompió el principio de la reserva de esta colaboración eficaz y pretendes hacer un nuevo interrogatorio, permite que las partes participen, porque ya se dijo quién es, ya se dijo lo que señaló, y el fiscal podría orientar las preguntas en uno u otro sentido, porque solo participa el fiscal, solo participa la persona que declara, y ni siquiera con la nueva legislación que ha aprobado este gobierno, ni siquiera es obligatoria la presencia del abogado del declarante. Entonces, yo creo que todo este tema ya está tergiversado, ya está contaminado, con lo cual, digamos, creo que violentaría el derecho al debido proceso de las otras partes a no participar. Ahora, pero van a pedir que se anule el testimonio Barata, entonces, no, simplemente que nosotros también participemos. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba todavía la sigue teniendo el fiscal. Claro, pero están trabajando la colaboración, pues. Que se haya filtrado no quiere decir que ya la colaboración está aprobada. O sea, lo que tienen que hacer ellos es seguir indagando. Pero ya hay una contaminación. Pero digamos, no invalida lo que Barata pueda decir, si es que en el camino se logra probar que lo que Barata dijo es cierto. Pero ya, digamos, pierde su esencia. ¿Por qué tú como colaborador te presentas y declaras? ¿Por qué? Porque se entiende que tiene que mantener en reserva. No sabíamos que Barata es el colaborador de todas las delaciones. O sea, digamos, no es que nos acabamos de enterar quién es el que ha dicho. Mira, yo creo Barata que va a ser la aduana de todos los... Mira, sería bueno preguntarle al fiscal de la Nación si es que esta colaboración del señor Barata debió divulgarse, primer punto. Si esta divulgación de la declaración del señor Barata ha generado enfrentamiento entre fiscales, y si es que ese va a ser el mecanismo que justamente va a argumentar el Ministerio Público, porque ante la Comisión Lavajato ellos han dicho que no van a proporcionar justamente este tipo de declaraciones. Entonces yo creo que hay una contradicción por parte del Ministerio Público. Al margen de lo que venimos discutiendo... ¿Por qué nos beneficia lo de Barata? Y justamente para responderte, porque Barata dice varias cosas. O sea, Barata no solo dice que le entregó al Partido Nacionalista 1 millón en Perú y 2 millones en Brasil a través del señor Fabre, con lo cual es una contradicción, como veníamos conversando fuera de micrófonos, porque si la campaña iba a ser en el Perú,
lo lógico y lo normal es que se gasten en el Perú. Entonces no tenía ningún sentido entregarle 2 millones al señor Fabre y a su socio para que después lo trajeran cuando el propio señor Fabre ha negado que le hayan entregado dinero para entregárselo al Partido Nacionalista. Digamos, ¿no? Que Fabre no va a salir a decir sí, a mí me dieron. Pero el argumento es, se lo dieron así porque era pues un dinero ilegal que no podía pasar bancarizado y no podía seguir la ruta de la plata habitual que movía Odebrecht para sus obras. Pero acuérdate también, Glasser, que Odebrecht tenía oficinas en el Perú, tenía todavía este departamento de operaciones estructuradas, es decir, para ellos no iba a ser nada difícil, digamos, entregarlo en el Perú. Por eso yo te digo que hay una contradicción en las propias declaraciones de señor Barata, pero como te digo, también hay declaraciones que nos favorecen, por ejemplo, en el caso del gasoducto del sur, cuando el fiscal Hamilton Castro le pregunta si por el gasoducto del sur ellos dieron una coima, o si algún funcionario le pidió una coima, ellos dicen que no. Primer punto. Segundo punto, cuando le preguntan si conoce a Martín Belaúnde, ellos dicen que no, con lo cual se destruye justamente la versión del señor Martín Belaúnde, porque él decía que primero que le dieron a él $400,000 en una maleta para dárselo al partido, y por otro lado dijo que en el caso del gasoducto del sur, quien estaba detrás del tema era la señora Nadine Heredia. Es decir, se destruye, por ejemplo, que en el tema del gasoducto sur haya habido de por medio a una coima, algún soborno. Es decir, la declaración del señor Barata, que como digo, debe ser corroborada en todos sus extremos, no nos resulta del todo perjudicial. Y yo creo que en la medida que el tiempo vaya pasando, creo que se va a ir aclarando las cosas. Y acá hay que tener en cuenta, y que es importante, cuál ha sido la conducta de nuestros líderes. Ya, ahí vamos a quedarnos un ratito. Vamos a dedicar a eso, porque y eso tiene que ver con si usted cree o no que deben mantenerse algunas restricciones que ellos tienen bajo la idea de la salvaguarda y que sigan participando en el proceso. Pero entonces su razonamiento es, Barata ahora ha dicho que no paga una coima por el gasoducto del sur. Entonces Martín Belaúnde, ¿qué cosa quería? Aprovecharse de una situación, ¿para qué? Para perjudicar a Nadine Heredia y Ollanta, ¿buscando qué? ¿Buscando qué? Buscando el juego de Martín Belaúnde era justamente acogerse a la colaboración eficaz para ser beneficiado no en esta investigación, sino en la investigación por la cual él sufre ahorita carcelería, que es el caso de Antalsis, el caso de las centralitas, el caso del gobierno regional de Ancash, cosa que no ha podido, a pesar que este gobierno, a través del Ministerio de Justicia, se flexibilizó las normas de colaboración eficaz que estaban apuntando justamente a Martín Belaúnde, porque acordémonos que en la colaboración eficaz primigenia solo se podían acoger los medios intermedios y bajos, solo se podían acoger las normas se aplicaban hacia futuro. Ahora con esa norma se puede aplicar, puede aplicar Martín Belaúnde, y tercero, se puede aplicar aún a personas que tienen cabecillas y aún a personas que están con mandato de detención. Todo calza, de tal manera que todo calza para que Martín Belaúnde, pueda acogerse, pero con el testimonio de Barata, prácticamente Martín Belaúnde no puede acogerse a nada. O sea, el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha sacado un decreto legislativo con nombre propio. Flexibilizando las con nombre propio para beneficiar a Martín Belaúnde. Claro. A cambio de que él eche a Ollanta y Nadine Heredia, que los perjudique. Ese era el razonamiento. Es decir, Marisol Perestello quiere que Ollanta y Nadine Heredia vayan presos, y por eso le facilita las cosas a Martín Belaúnde. Pero quiero que me responda a eso para saber si he seguido un poco la... Sí. Eso es lo que... Acuérdate que Julio Magán, cuando fue jefe del INPE, recibió una carta de Marisol Perestello abogando justamente por las condiciones carcelarias de Martín Belaúnde. Y cuando se le pregunta a Julio Magán si ha recibido otra carta de Marisol Perestello abogando por otra persona, dice que no, que es la primera carta. Y además señala el propio Julio Magán, y está en internet, cuando le pregunto que tuvo 2 entrevistas en la cual lo central fue Martín Belaúnde. Entonces yo creo que acá... Con Marisol Perestello. El tema central era Martín Belaúnde, con lo cual demuestra que el gobierno en algún momento quiso ayudar a Martín Belaúnde justamente para perjudicar a los líderes de nuestro partido, cosa que no le ha salido, porque el propio fiscal Cherry
que es el que lleva el caso de la centralita, no quería soltarlo. No quería soltarlo porque eran dos temas distintos. Martín Belaúnde quería ser colaborador eficaz en nuestro caso, pero que tenga repercusiones en su caso de Antalya y la centralita. Con lo cual, con esta declaración que ha prestado justamente Barata, ya el fiscal Cherry ya se siente un poco aliviado porque ya no va a tener la presión del fiscal Juárez para que, digamos, le otorgue algún beneficio, porque son dos casos distintos a Martín Belaúnde. Pero ¿por qué el gobierno estaría interesado en salvar a Martín Belaúnde y perjudicar a Nadine Ollanta? Yo creo que aquí habría que preguntarle en concreto a la ministra, ¿no? No, pero ¿cuál es, digamos, usted aparte de abogado es un político, ¿no? Entonces aquí intuye, porque más bien, por el contrario, lo que se ha dicho es que el gobierno de Kuczynski buscó favorecer a Ollanta Humala y a Nadine Heredia porque ellos lo apoyaron en la campaña y por lo tanto, digamos, le deben un favor. Mira, eso se cayó de la presentación que tuvo el gabinete Zavala ante el Congreso pidiendo el voto de investidura. Sí. Cuando fue arrinconado por Fuerza Popular y le dijo, si tú no comienzas a criticar al gobierno anterior, no te vamos a dar voto de investidura, y ahí salió... después del intermedio salió Zavala a criticarlo y después vino las críticas del ministro de Economía, luego vino la crítica eso es verdad, pero lo que voy es si es que al comienzo hubo un interés del gobierno por favorecer a Ollanta Humala y Nadine Heredia, cosa que pero no empujados pero empujados por el fujimorismo, tienen que tener una posición exagerada en algunos casos, inclusive contra Nadine Heredia y Ollanta Humala. ¿Por qué ahora arman todo un asunto legal para beneficiar a Martín Belaúnde a cambio de que perjudique a Nadine Heredia? Mira, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? Yo creo que es un encono personal de la propia ministra de Justicia. ¿Con quién? Contra nosotros. Acuérdate que ella presidió la comisión Martín Belaúnde. Sí. Y la comisión Martín Belaúnde al final se convirtió en la comisión Nadine Heredia. Entonces había una suerte de encono de ella contra Nadine Heredia. Todos los cargos fueron prácticamente contra Nadine Heredia. Ella personalizó la comisión en Nadine Heredia. Entonces habría que preguntarle por ese encono, y eso se ve reflejado no solo digamos, en este tema, sino en los posteriores actos, en la carta que remite, digamos, a Julio Magán, en las entrevistas que tiene con Julio Magán, siempre abogando por Martín Belaúnde. Lo ha tenido en una clínica privada durante 6 meses, sí. 6 meses. Entonces, ¿por qué ese favoritismo hacia Martín Belaúnde? Y como te digo, se flexibilizaron todas las normas de colaboración eficaz. Acuérdate, y lo repito para que el público se entienda, la colaboración eficaz, tal como estaba diseñada en Perú, en Brasil, en cualquier otro, siempre está dirigida a los mandos medios e intermedios para que caigan los de arriba. Se le aplica a Martín Belaúnde, flexibilizaron para que cabecillas como Martín Belaúnde se acoja. Segundo, se aplicó de manera retroactiva. Sí, claro. Tercero, para personas con, digamos, detenidas. O sea, todo calza para que sea Martín Belaúnde, porque la idea es que Martín Belaúnde se pueda ser declarado colaborador eficaz, pero que tenga efectos sobre el caso de la centralita. Y es más, te comento, digamos, una infidencia. El fiscal Juárez, nuestro fiscal, iba a hablar con el fiscal Cherry justamente para abogar por la situación de Martín Belaúnde y conseguir la colaboración eficaz. Entonces, aquí había un encono, aquí había una persecución, y esto es lamentable, ¿no? Y sería bueno que el fiscal de la Nación lo explique. Si bien es cierto, nadie tiene corona en este país, nosotros somos los primeros que nos hemos sometido a esta investigación, nos hemos quedado en el Perú a dar la cara, cosa que no está ocurriendo con, por ejemplo, con el presidente García, donde se han detectado actos de corrupción en su gobierno, donde involucran a funcionarios de segundo y tercera, pero él se salva. Pero a ver, entonces eso es, usted dice, por afán de perjudicar a Nadine Ollanta y generarle beneficios a Martín Belaúnde. Regreso a lo de Barata. Barata, ¿qué dice en el caso del financiamiento al Partido Nacionalista? Dice que él entregó plata directamente, o sea, es decir, él se autoinculpa y dice, yo mismo le entregué plata, y que Nadine Heredia lo llevaba de tal manera, lo vaciaba en su bolso y se lo llevaba en la casa de Armendáriz y todo ese asunto. Y el resto se le dio en Brasil. 2 millones en Brasil. ¿Esa plata entró o no entró al Partido Nacionalista? No, nosotros lo hemos manifestado reiteradamente. Yo he conversado reiteradamente con el tesorero del partido. Yo le he preguntado si tenemos algunos aportantes brasileros, específicamente empresas brasileras, y me ha dicho que no, que toda esa información fue reportada a la OMB. La OMB hizo una auditoría y todo encontró
bien. Tanto es así que en el caso de la contratación del señor Barata, esto fue informado a la OMPE, el pago se bancarizó. De Fabre. Perdón, de Fabre, esto se bancarizó. Entonces, por eso te digo, o sea, el propio testimonio del señor Barata resulta contradictorio. No, pero un ratito, pero usted está hablando de la formalidad, o sea, de que usted le pregunta al tesorero y le dice, oye, Odebrecht nos dio 3 millones, no, la verdad es que no depositó, mira, ahí están las cuentas, íbamos a la OMP y no nos ha... Claro, pero no se trata de que Barata le dio a la campaña formalmente, lo que Barata dice es, yo le di personalmente a ella, y después dimos otra plata en Brasil, que la traían de tal o tal manera, pero de manera ilegal, irregular. Y además ha hecho otra cosa Barata. Cuando le preguntan, ¿y de dónde viene esa plata? O sea, ¿hay una contabilidad sobre eso? Sí, viene de nuestra oficina de operaciones estructuradas. O sea, viene de la coima, de la plata que teníamos sucia para, digamos, sobornar a funcionarios. Eso es lo que dice. Por lo tanto, ahí se le complica la cosa a Nadine Heredia, porque si es verdad que le dieron plata irregularmente, sin bancarizarla, y esa plata venía de actos de corrupción, entonces el delito precedente es también ilegal y por lo tanto se cierra el círculo de lavado de activos. Mira, la primera hipótesis es la entrega de dinero, sí, y nosotros lo hemos negado. En todo caso, Barata tiene que probar que justamente nos entregó dinero. ¿Y usted cree que no lo va a probar porque no se lo entregó? Claro, o sea, tú no puedes probar algo que tú no has hecho. El propio juez Moro, Sergio Moro, que lleva a cabo la investigación Lava Jato en Brasil, ha señalado que las delaciones premiadas, como se llaman allá a estas colaboraciones eficaces, para tener efectos y justamente y servir como prueba para inculpar a determinadas personas, necesita una serie de requisitos. Primero tienes que corroborarlo con documentos, corroborarlo con otros testigos, dar especificaciones. Entonces, la propia declaración del señor Barata resulta contradictoria. Por ejemplo, se ha tratado de vincular la declaración del señor Barata de esa entrega de estos 3 millones que nosotros negamos con el tema de las agendas. A pesar que nosotros hemos cuestionado las agendas como una prueba ilícita porque fueron robadas, porque fueron manipuladas por varias manos, porque llegó hasta Europa, llegó hasta Italia, con lo cual ya fue contaminada. En las propias declaraciones del señor Barata dice que las entregas comienzan en el segundo semestre del año 2010, cuando las agendas tienen como fecha máxima el primer semestre del 2010, es decir, no coinciden ni por un lado ni por otro lado. Entonces, yo creo que esta colaboración al final se va a caer. Y por eso te digo, tanto es así que el propio fiscal Juárez le está solicitando al fiscal de la Nación que lo autorice a viajar al Brasil para poderse entrevistar con Barata y tomarle su propia declaración. Ahora, ¿por qué lo hace eso? Porque entiendo porque no le crea convicción. Entonces tú como fiscal tú tienes la carga de la prueba. No, porque por más lo ha hecho, pues es porque lo ha hecho Hamilton Castro. Y Hamilton Castro está llevando adelante una investigación distinta. Y otro fiscal no puede meterse y utilizar lo que al otro fiscal le dieron. Es lo que ha pasado con Toledo. O sea, cuando el fiscal pide la información a Gran Bretaña sobre las cuentas de Maivan donde llegó la plata de Toledo, entonces el otro fiscal lo quiere utilizar para el caso Odebrecht y no puede, porque tiene que volvérselo a pedir para otros fines y le tiene que enviar para eso. Mira, entonces, si en el caso Lava Jato, sí, con lo cual este caso de lavado de activos en el cual nosotros estamos investigados está vinculado al caso de Lava Jato, el coordinador de los fiscales es Hamilton Castro. Sí. Y Hamilton Castro, la información que obtiene y que no se refiere a sus casos en particular o que están siendo llevados por otros fiscales, se los deriva. Entonces, en este caso, como esta información no es una información que él lleve directamente, se la ha derivado al fiscal Juárez. Y Juárez entonces, le pareció insuficiente y quiere ir a volver a preguntar. Y el fiscal Juárez le ha parecido insuficiente. Sí, pero eso no quiere decir que el Juárez no sea útil, sino que Juárez va a ir a preguntarle ya con elementos distintos a lo que Castro tenía. Lo que yo te digo es que el fiscal con la sola declaración, ojo, y acá que debe quedar claro que cuando declara Barata, no solo da una declaración, aporta medios probatorios. Sí. En esa misma declaración que da el señor Barata al fiscal Hamilton Juárez, Hamilton Castro, esa misma declaración sirve, por ejemplo,
para pedir la orden de detención del presidente Toledo. No es que el fiscal Hamilton Castro se haya reunido varias veces, no, se reunió una vez y ahí da mucha información barata, pero para la información de nuestro caso no es insuficiente, no es suficiente como para tener un caso y presentar, digamos... No, de acuerdo, la sola delación de Barata no hace un caso, porque tiene que probarse, pero eso no quiere decir que no se va a poder probar, sino que en este momento no se tienen todos... Igual que Toledo, la declaración sobre Toledo la tenían hace tiempo y solo lo han podido sacar, o sea, digamos, la declaración tenía... Y claro, y han tenido que corroborar, y se han demorado en sacarlo, en pedir la prisión preventiva, porque no tenían todos los elementos corroborados. Yo te comento, en el caso del presidente Toledo, cuando el fiscal Hamilton Castro le toma la declaración a Barata, no solo está la declaración, Barata da información sobre cuentas. La ruta, claro, sí. Da información sobre montos, da información sobre beneficiarios. Entonces, con esa información, más otra información que ellos habían cruzado, llegan a la conclusión de la ruta del dinero. Sí, claro. En el caso nuestro, no ha sido contundente. Por eso la declaración del señor Barata no es incriminatoria contra nosotros. ¿Qué tendría que haber entonces para que lo de Barata sea, en el caso de Nadine Heredia y Ollanta suficiente? La ruta del dinero. La ruta del dinero. Decirnos, por ejemplo, dónde está el dinero, de dónde se consiguió el dinero. Pero tiene que haber otro medio de prueba. ¿Cuál, pues? Entonces yo también te podría decir, Glasser, ¿sabes qué? Yo te he entregado $100,000. No, de acuerdo, pero... tú creo que, como todo ciudadano, dirías, ya, pues, ¿dónde está la prueba? No, ya, de acuerdo, pero ¿cuál cree que en ese caso? Porque es diferente a lo de Toledo. A Toledo le ofrecen una plata y se la depositan a través de cuentas offshore y llega Maiman, en fin, ya sabemos toda la historia. En el caso de Ollanta, lo que Barata ha dicho, yo se lo entregué en efectivo. ¿Cuál es la prueba ahí que ustedes exigen para decir efectivamente le entregó? No sé. Un video. Te digo, un tipo Vladivideo. Lo que pasa es que en derecho, ¿cómo pruebas un hecho negativo? ¿Cómo pruebas un hecho inexistente? No, pero yo le digo, si es que eso se hubiera dado, ¿cuál sería la prueba desde el punto de vista de ustedes que tendrían que exigirse presente? No existe prueba. ¿Por qué? Porque nosotros negamos el hecho. Entonces, ¿cómo yo pruebo que algo no existe? ¿Cómo yo pruebo que yo te dé un dinero cuando nunca te lo di? No tienen que probar nada. Yo le estoy diciendo qué tendría que probar el Ministerio Público para que la declaración de Barata tenga asidero. Eso tendría que probarlo, eso tendría que probarlo justamente el fiscal. Una foto, no sé. O algo. En todo caso, siguiendo la explicación que da el juez Moro, testimonios, algunas precisiones, algunos documentos, pero cuidado. Fue en el departamento de Armendáriz, fue en tal momento. Pero el departamento de Armendáriz, de esta manera, lo recibió de esta manera. En las agendas aparecen algunas anotaciones en torno a, digamos, la visita de algunos de los que podrían haber sido los que llevaban la plata. En el tema de las agendas, primero que son robadas. Y eso luego, lo dijo Nadine Heredia como 6-8 meses después que se la habían robado. Al comienzo, al margen, ¿cuándo lo dijo? No lo dijo. No, es que sí tiene sentido, porque ahora la discusión pasa por ¿y por qué lo negó? Y ella sabía que la plata que le estaban dando era ilegal, pero porque al final las agendas anotaron cosas que... Pero al final se aclaró sobre el tema. Entonces, primero fueron robadas. Segundo, son pruebas contaminadas, porque ha pasado de varias manos. Nadie garantiza que toda la información que obra en las agendas fueron escritas por la señora. No, pero ya eso se discutió. Ella reconoció que era pero ya hizo su prueba. Acuérdate que los peritos han señalado que son varias manos. Sí. Además que era un documento privado, un documento privado en la cual ella registraba las labores y su vida cotidiana. Sí. No confundamos, porque acá se quiere confundir con los petroaudios. Petroaudio era un documento público, confeccionado con instrumentos, con máquinas, digamos, del erario nacional, llevadas a cabo en instalaciones del Estado. O sea, no confundamos una cosa con otra. Pero el caso de petroaudio se determinó prueba prohibida. Sí, pero en el caso de los Vladivideos no. Acuérdate, en el caso de los Vladivideos no. Por eso te digo, o sea, son dos cosas distintas. Una cosa es una prueba privada que forma parte de tu espacio privado, y otra cosa es una prueba del Estado peruano, porque el Vladivideo es una prueba del Estado peruano, porque fue hecho con recursos del Estado, con personal del Estado y todo el Estado, por eso fueron valoradas. Pero el caso nuestro es un tema privado que respondía justamente a la labor diaria de la señora, y además no coinciden ni las cifras, porque si uno lee
en estas agendas, ni siquiera coincide con lo que señala. Creo que hablaba de un tal Marcelo, que puede ser Marcelo de la A hasta la Z, donde ponían 10.000, 20.000, 30.000, que sumado ni siquiera llegaba a los 100.000. No, pero hay otras entregas que hablan de los barbudos, que hablan de la amiga, todo. El asunto está en que Pedraza lo que ha dicho es que se van a defender no discutiendo punto a punto lo que dice la agenda, sino diciendo que la agenda no vale, porque fue obtenido ilegalmente, prueba prohibida, ¿no? Lo que pasa es que, como tú bien dices, ha caído defensas. Sí. La defensa política y la defensa jurídica. Sí. En la defensa política hay que explicarle a la población cómo sucedió los hechos, porque también, digamos, se genera una falsa idea, una falsa representación de lo que ha pasado. Entonces hay que decirle desmenuzadamente lo que ha sucedido. En el tema de las agendas, como te digo, las cifras ni siquiera coinciden. O sea, barbudos con los brasileños, que tiene que ver una cosa con otra. ¿Qué tiene que ver? Pues, cualquiera pensaría barbudo de repente con los cubanos. Nicolás no era Maduro y había cosas en Venezuela en esa época. Los barbudos eran los que traían la plata, pero no eran esos barbudos que anotaba ahí. Marcelo Odebrecht tiene que ver con toda esta distribución de plata en todos los países, pero ese Marcelo es otro Marcelo. Ahí, por ejemplo, estás especulando. No, estás especulando. Pero para no entrar a la discusión de las agendas, lo que voy es lo siguiente. Entonces el argumento de defensa legal, va a ser no valen las agendas. El argumento legal es no valen las agendas, estas agendas han sido contaminadas, estas agendas se han introducido elementos extraños, no se ha mantenido una cadena de custodia que uno debería exigir, y finalmente pero juega en contra de ese argumento el hecho de que Nadine Heredia se demoró en admitir que las agendas pero ese es un tema político. No, es que no es porque el argumento ahora es eso es un tema político. Lo que aparece anotado en las agendas, ¿por qué lo negó tantas veces? ¿Por qué no dijo desde el comienzo? Finalmente se aclaró. Son mis agendas. Pero Glatzer, veamos las cosas en su verdadera dimensión. O sea, de repente, no se tenía, acuérdate que ya habían pasado unos años, cuáles eran los documentos. Es como si yo te presento un cuaderno que tú tuvieses hace 10 años y te digo, Glatzer, ¿ese es tu cuaderno? Cuando ni siquiera te lo enseño. Y tú prima facie, de primera impresión dices, no es mío. Y después ella lo explicó. No es verdad, ella supo de después ella lo explicó. Después ella lo explicó. Además, como te digo, este es un tema político que fue aclarado. El tema que se está discutiendo ahorita es en el Ministerio Público. Pero usted cree que Nadine Heredia y Vivian Tumala van a salir bien librados en términos penales? Yo creo que sí. ¿O cree que, por ejemplo, hoy día se va a discutir si es que se levanta o no, o se le, va a ser la apelación el presidente Humala en la Sala Penal Nacional, puede salir o no del país? Mira, ese por ejemplo es una medida arbitraria. Mira cómo en el Perú, por los mismos hechos, a unos sí se les trata con todo el peso de la ley, mientras a otros se les trata con guante de seda. Por ejemplo. Y es lo que yo te venía diciendo. Por ejemplo, en el tema del lavado de activos, tenemos medidas restrictivas. Si queremos salir no solo del Perú, sino también de nuestro domicilio, si queremos irnos a Huacho, si queremos ir a Piura, a Arequipa, tenemos que pedir permiso. Ese tipo de medidas, por ejemplo, no tiene la señora Keiko Fujimori, y ella también está siendo investigada por delito de lavado de activos. Y acuérdate que ella ha sido involucrada en la investigación de Joaquín Ramírez, donde se le investiga delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico. Acordémonos que hay una investigación. ¿Usted cree que deberían restringir a Keiko Fujimori la posibilidad de salir del país? Si creemos que todos somos iguales ante la ley, y si todos somos iguales, creo que deberíamos, a igual razón, igual derecho. Son los mismos delitos, y es más, en el caso de ellos son delitos más complejos, que es delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico. Acuérdate que en el caso de Joaquín Ramírez lo viene investigando la DEA, y en el Perú también lo viene investigando lavado de activos por narcotráfico. Tiene un patrimonio que es exorbitante, que no lo justifica con sus ingresos. Pero entonces, no solo con el tema, por ejemplo, de la señora Keiko Fujimori, que para nosotros debería recibir el mismo trato que recibe nosotros, impedimento de salida, si quiere salir del país, que pida permiso, control biométrico, sino también con el presidente García. El presidente García, pero no está investigado siquiera, pues Alan García. Por eso te digo, nos parece inaudito como un acto de corrupción que ocurrió en su gobierno
no, ni siquiera hay una investigación preliminar, y eso responde que justamente han puesto como la jefa de los procuradores a la señora Julia Príncipe, donde se ha demostrado hasta la saciedad que tiene vínculos muy cercanos con alto dirigente del Partido Aprista, donde ella contrató justamente a la nieta del señor Moisés Tambini del Valle. Entonces, ella misma ha dicho, con respecto al presidente García, que no existen indicios. Yo me pregunto, ¿eso no lo debiera decir en todo caso el procurador que lleva el caso, o debería decir el jefe de los procuradores, que es una suerte de coordinador? Yo creo que aquí Julia Príncipe lo que haría bien es renunciar, y si en todo caso si es aferra supuesto que la ministra de Justicia retire, porque si no va a haber un manto de sospechas sobre la gestión de la Procuraduría. Y es más, ya algunos están diciendo que estas dos nuevas abogadas que han colocado como procuradoras no tienen experiencia, no tienen, digamos, la capacitación suficiente, que han sido colocadas a dedo, porque son más fáciles de controlar que el anterior procurador, que me parece el señor Amado Enco, ¿no? Ya, y ni ahora, siquiera, perdón, ni siquiera para terminar sobre el tema, ni siquiera pasaron por un concurso público, es decir, fueron contratadas a dedo. Sí, tengo que terminar, pero tengo que hacer... ¿De qué vive Ollanthumala en Heredia? Nadie Heredia no trabaja, ¿no es cierto? Justamente quiere trabajar, justamente ella ha sido designada en la FAO, está con licencia actualmente, pero esperemos que con esta decisión que tome la Sala Penal Nacional en su caso, le permitan salir, y ya, cada 30 días va a venir. En este momento. Ahora no, solo trabaja el presidente Ollanthumala. El presidente Ollanthumala trabaja, tiene su pensión y trabaja en el partido, ¿no? O sea, pero vive de la pensión que le pagan como presidente. Y también tiene una retribución por parte del partido, ¿no? O sea, el partido le paga un sueldo al presidente. Claro, él trabaja prácticamente las 24 horas del día. ¿Y de dónde le pagan los miembros del partido? ¿Que ustedes dan un porcentaje de su sueldo? El partido tiene sus fondos, ¿no? Ah, sí, ¿de dónde? ¿De los 3 millones que le quedaron ahí? No, pues ¿qué pasa? Claro, ¿de dónde que nos porque acuérdate que cuando estuvimos en el Congreso, a nosotros se nos descontaba mes a mes. Entonces hay un fondo importante. ¿Cuánto tiene el fondo? Exactamente, no sé cuál es el fondo. ¿Cuánto le paga al presidente? Exactamente, no te podría decir. Tú sabes que en el tema de remuneraciones yo no estoy autorizado. Le paga entonces un sueldo a Ollanthumala. ¿Y quién le paga la defensa al presidente Ollanthumala? Porque Roy se ha ido porque ya no podía. Pues Roy ya... Mira, Roy lo que ha dicho, y eso es motivo también de especulación, pero hay que tomar sus palabras textuales. Él se ha ido de la defensa de la ciudadana en Heredia, porque quiere dedicarse a su estudio de tiempo completo, sin duda, y entiende que la defensa de la ciudadana que en Heredia le quita mucho tiempo. No, y está bien, y Roy yo lo conozco, es un buen abogado. Además creo que es legítimo. Ya dio su cuota de apoyo. Quiere ver otros casos, ¿no? Seguro. Pero ¿y quién? Entonces el partido le paga el abogado. Mira, yo esos temas yo no te puedo decir, porque yo no soy el tesorero del partido. No, pero yo lo que quiero saber es quién le paga todas esas cosas, porque alguien tiene que pagar. No creo que Roy haya trabajado gratis, no creo. Mira, como te digo, yo no soy el tesorero del partido. Pero usted me acaba de decir si le paga un sueldo a Ollanta. No, yo te puedo decir, digamos, lo que es público, ¿no? La pensión es pública. No, la pensión sí. Lo que pero le yo paga, me acabo de enterar que el partido le paga a Ollanthumala. Es más, me acabo de enterar que el partido tenía plata. Claro, y eso es público. Tú puedes pedir información a la OMPE. Pero ¿cuánta plata tiene el partido? Pídele información a la OMPE, sus rendimientos, cuánto está en bancos, quiénes son sus proveedores, quiénes son sus aportantes, y te va a dar. O sea, esa es información. Ahora? Mira, todos esos temas yo desconozco. Si yo lo supiera te lo dijera. Yo no puedo decir algo que no conozco. Pero como te digo, las cosas son transparentes. El tema de las finanzas partidarias, como tú bien sabes, hay que informarlo a la OMPE, y me parece que la OMPE lo reporta en su página web, y ahí creo que se puede observar cuántos son nuestros ahorros que hemos tenido en los últimos 5 años. Acuérdate que cuando nosotros éramos congresistas, nosotros hacíamos una aportación mensual. Ha quedado una plata en el partido de las aportaciones de todos los congresistas. Además que no participamos. Pero al final en elecciones. En el Congreso terminaron siendo ¿cuántos? Más o menos 47. No, así comenzaron. Comenzamos de 47 y terminamos con 23 o 25 parlamentarios, ¿no? Y todos esos terminaron aportando, claro, mensualmente nos descontaban. Además que el partido realiza otras actividades, ¿no? O sea, el partido tampoco se queda de brazos cruzados, ¿no? Son rentables los partidos, tienen plata. Yo no sabía, pensé que, digamos, estaban alicaídos. Pero tampoco tenemos millones, ¿no? Mira, tú lo puedes consultar en la página web de la OMPE. Ahí está las cifras. Santiago, muchísimas gracias por venir esta mañana para conversar. Por la oportunidad. Tengo tiempo para más el día de mañana.
Ya nosotros salimos por el 105.5 de la FM y esperamos contar con su generosa sintonía. Van a seguir en esta radio todavía, escuchando cada cierto tiempo los spots promocionando el programa en la otra radio, a ver si se van con nosotros.